Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Con esta palabra, Spurgeon, a los 15 años, en 1850, recibió la salvación. Esta palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tiene de especial esta palabra para que una persona pueda recibir la salvación con esta palabra? Spurgeon, al escuchar, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Qué fue lo que entró en el corazón de Spurgeon? Entró el Evangelio. El Evangelio es única y exclusivamente por mirar atentamente a nuestro Señor Jesucristo. Por mirar atentamente la palabra. Entonces, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Esto encontramos un paralelismo de este texto en Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice ahí en Juan capítulo? Vamos a leer. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3, 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que pasaba cuando se levantaba la serpiente? Se levantó la serpiente. Habían serpientes que estaban picando al pueblo de Dios y el pueblo de Dios estaba muriendo. Pero entonces Dios dio una salida. Les dijo que hicieran una serpiente de bronce, la colocaran en la punta de un palo y la clavaran. Entonces todo aquel que veía esa serpiente de bronce no moría, no moría. Y aquí está diciendo el apóstol Juan que de esa manera tenía que ser levantado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Para que todo aquel que viera a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasaba? No iba a morir, iba a tener vida eterna. Hace poco consideramos un versículo que dice, habla sobre los pecadores. Los pecadores irán al castigo eterno. Y los justos, así dice ese versículo, los justos a la vida eterna. Ese es Mateo capítulo 25, versículo 46. El último versículo de Mateo 25. Pueden leerlo. Entonces, ¿cómo hizo para recibir la salvación? Con Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Ese es el versículo que leímos el día de hoy. Solo por mirar a nuestro Señor Jesucristo atentamente, solo por mirarlo a Él, las personas pueden recibir la salvación. ¿Pero qué es mirarlo? No se refiere a mirar un crucifijo. No, no es que tú te cojas dos palos y hagas una cruz y te pongas a mirar la cruz. No, eso no es mirar a Cristo. Así nos han enseñado, pero no. Mirar a Cristo es mirar lo que está escrito en la Biblia de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está escrito en la Biblia de Jesucristo? Que Él en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Más exactamente en Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Y ya sabemos cuál es la paga del pecado. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús, ¿por qué llegó a la cruz? Para morir en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz con todos nuestros pecados, ¿qué sucedió? Se satisfizo la paga del pecado. La justicia de Dios así lo demandaba. La paga del pecado es muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para pagar. Alguien tenía que salvarnos. Nosotros no podíamos solucionar el problema del pecado. Las personas que están agobiadas por el pecado notan que eso que hacían y pensaban ya no lo quiero volver a hacer, vuelven y lo hacen. Pero ¿de qué manera una persona es libre verdaderamente del pecado? Cuando logra creer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Mirad a Jesús. Por eso dice Isaías 45, versículo 22, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Espero que puedas recibir la salvación, es decir, que puedas ser libre del pecado. Si hoy recibiste el perdón de los pecados, háznoslo saber. Escríbenos directamente a nuestro número, el cual vas a encontrar en la página principal.